Hola, en este video vamos a tratar el tema de índices en las bases de datos. ¿Para qué creamos los índices? En este caso, los creamos porque nos apoya en hacer más ágiles las consultas de los datos. Existen diferentes tipos de índices. Uno de ellos es el índice llamado primary. Ese tipo de índice se crea cuando establecemos un campo como clave primaria o como llave primaria en una tabla. Sus características son que los valores indexados deben de ser únicos, no pueden ser nulos, una tabla solo tiene una clave primaria. También existe el tipo de índice común. Sus características son que debemos de utilizar una sentencia de create index para poderlos crear. Los valores no necesariamente son únicos. Sí se aceptan valores null y puede haber varios tipos de índice común por tabla. Vamos a ver un ejemplo práctico utilizando el sistema gestor de PostgreSQL. Para ello vamos a crear una base de datos taller mecánico con una tabla denominada auto. Enseguida se muestra unas líneas en pantalla donde se muestra la sentencia de SQL para crear la tabla auto. Voy a mostrar enseguida en Postgres esta sentencia y la voy a ejecutar. Para ello ya creé una anteriormente en una base de datos denominada taller mecánico. Bien, nos mandó el mensaje de que se ha creado esta tabla y ahora la observaremos precisamente en el apartado de Tables. Continuando con los índices, podremos observar que en una tabla auto sería muy común realizar consultas por el campo marca, es decir, todos los autos que nos muestre todos los autos que tengan la marca, que sean de la marca Nissan o Chevrolet. Por lo tanto, será muy útil crear un índice con este campo. Para ello utilizaríamos esta sentencia donde podemos definir un nombre para el índice. Inicialmente pondríamos la nomenclatura con el carácter i, luego pondríamos el nombre de la tabla, finalmente el o los nombres del campo por el cual crearíamos el índice, posteriormente la palabra on, enseguida el nombre de la tabla y entre paréntesis el nombre nuevamente del campo o los campos por el cual se indexa, como se muestra en este ejemplo. Si lo vemos en Postgres, esta sentencia la ejecutaríamos y en la parte de índices podremos observar que se ha creado este tipo de índice. El otro tipo de índice es el llamado único. Sus características son que se crea utilizando una sentencia como la que se muestra aquí, create unique index. Los valores deben ser únicos y diferentes. Aparece un mensaje de error si intentamos agregar un registro con un valor ya existente. Y aquí sí se permiten valores nulos y pueden definirse varios portales. Para crear un índice único, en este caso utilizaremos esta sentencia de create unique index y donde vamos a utilizar los campos matrícula y marca de la tabla auto. Lo observamos en Postgres, esta sentencia que vamos a ejecutar y vamos a refrescar los índices y observamos que ya aparece este tipo de índice que acabamos de crear. Para eliminar un índice
tenemos que utilizar la sentencia drop index, como el ejemplo que se muestra enseguida con estas sentencias. Para eso lo observamos en Postgres y vamos a ejecutar. En este caso se borrarían los dos tipos de índice, los últimos que se han creado, y revisamos, hacemos una actualización o un refresh y podemos ver que no aparece ya ningún tipo de índice, en este caso de los dos últimos que creamos. Vamos a enseguida a ingresar un lote de comandos en pgadmin, de nuevo para crear la tabla. En este caso si no existiera, primero va a borrar la tabla, si en caso de que exista, y después la crearía. La ejecutamos en Postgres. En este caso tendríamos que cerrar paréntesis, punto y coma, faltaría solamente eso, ¿sí? Y ya se aplicó la sentencia. Muy bien, entonces vamos a crear de nuevo un índice, y este tipo de índice es el índice común, ¿sí? Que ya habíamos creado anteriormente, y también el índice único, que sería este. O lo volveríamos a ejecutar desde aquí y lo creamos. De nuevo hacemos un refresh y deberán aparecer los dos tipos de índice que se acaban de crear. Vamos a darle su tiempo. Muy bien, entonces podemos observar que ya se crearon los dos tipos de índices de nuevo. Y por último vamos a revisar cómo mostrar los índices que hemos creado. Para esto utilizamos la sentencia de select, asterisco from y bloques y ejecutaríamos la sentencia, y aquí podemos revisar los tipos de índices que hemos creado, todos los que tienen. En este caso tendríamos los tres tipos de índice. Por el momento sería todo. Muchas gracias.